Reconocemos que para el cristiano hay una batalla en todo momento y les voy a explicar por qué. El título de este mensaje es Entendiendo el poder y la autoridad espiritual. Hay una diferencia entre poder y autoridad, porque a veces pensamos que es lo mismo, que si hay autoridad hay poder, que si hay poder hay autoridad. No, y eso es lo que yo les voy a enseñar en esta mañana. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 36. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿De quién estaba hablando? Estaban aquí hablando de Jesús. Las personas alrededor de él, los discípulos, los fariseos, la gente que estaba, la multitud alrededor de Jesús, decían estas palabras acerca de él. Decía, ¿quién es esta persona que tiene autoridad y poder? ¿Por qué decían que él tenía autoridad y poder? Porque hubo una manifestación o varias manifestaciones demoníacas y Jesús con solo una palabra podía hacer que esos demonios soltaran a las personas. Entonces, para saber si hay poder y autoridad, tiene que suceder algo milagroso, tiene que suceder algo sobrenatural, ¿sí o no? Amén. No podemos decir que tenemos poder y autoridad y todo el pueblo sigue enfermo, hay escasez, todo el mundo está endemoniado, no hay poder y no hay autoridad. La gente decía, este hombre tiene poder y autoridad, ¿por qué? Porque los espíritus inmundos salen cuando él les manda, les ordena que salga. ¿Me están entendiendo? Entonces, vamos a ir a Lucas 9:1. Ahí, ahorita leímos Lucas 4:36, vamos 5 capítulos más adelante, mira lo que dice, 9:1 dice, habiendo reunido a sus discípulos, a los 12, este es hablando de Jesucristo, cuando reunió a los discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Vemos que Jesús primero es el que tiene el poder y la autoridad, pero luego delega o reparte ese poder y autoridad ¿a quiénes? A los 12. Amén. Entonces, Cristo le ha dado a cada seguidor su poder y autoridad para derrotar a Satanás y a todos los espíritus malignos. Te lo dio a ti, me lo dio a mí, se lo dio a los 12 discípulos, después se lo dio a los apóstoles, se lo dio a la iglesia de Cristo. Amén. Todos tenemos el poder y autoridad porque ahí lo dice, Jesús los llamó, los reunió y le dio poder sobre todos los demonios. ¿Algunos demonios? Todos. Y sabemos que hay demonios de rangos diferentes, de géneros diferentes, ¿sí o no? Sabemos que hay demonios que tienen más fuerza, que tienen más maldad que otros, que son más difíciles de echar fuera. Pero aquí que dijo Jesús, que les daba autoridad sobre todos los demonios, no algunos, no solo los de bajo rango, de todos los demonios y para sanar enfermedades. Y sabemos que hay algunas enfermedades que son causadas por demonios, por espíritus malignos, pero Él le dio a la iglesia la autoridad, ¿para qué? Para tener dominio sobre todo demonio y sobre la enfermedad. Pero aquí hay una condición, porque es lindo, todos queremos el poder y la autoridad, y muchos decimos, pero Dios me dio el poder y la autoridad, porque ahí lo dice en la Biblia, pero recuerden que siempre hay una condición para todo. No podemos ministrar, aquí está la condición, no podemos ministrar en la autoridad de Dios cuando no vivimos bajo la autoridad de Dios. Amén. No podemos ministrar bajo la autoridad de Dios, porque es bajo la autoridad de Él, no es tu propia autoridad. No podemos ministrar bajo el poder y la autoridad de Dios si nosotros no andamos bajo la autoridad de Dios. Jesucristo vivió bajo la autoridad del Padre en todo momento. Y es por eso que los demonios se les sometían, amén. Entonces, vamos a ver qué dice Juan
capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo, es Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, yo no tengo mi propia autoridad, mi propio poder. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús caminaba bajo la voluntad de Dios. Todo lo que él hacía, lo hacía bajo la voluntad y la autoridad del Padre. Amén. Entonces, para caminar en poder y autoridad, tenemos que estar sujetos a la autoridad del Padre, de Dios. Jesús vivió en la voluntad del Padre hasta su último día aquí en la tierra. Él no tenía un espíritu de independencia ni de rebeldía. Él tenía un espíritu de ¿qué? De sumisión al Padre. Y muchas veces, iglesia, es tan simple, pero es tan difícil. La respuesta es simple, sométete a Dios, ¿sí o no? Pero es fácil decirlo y otra cosa es hacerlo. El ser humano le cuesta someterse. Esa fue la caída de Lucifer o Luzbel. Ese fue el problema, que no quiso someterse a Dios. Y por eso fue que cayó con los otros demonios. Ese fue el problema de Adán y Eva, que quisieron tener más autoridad o más poder que Dios o ser igual a Él. El problema del ser humano es la falta de sometimiento. Pero es simple la respuesta y eso es lo que necesitamos. Pero hay algo que podemos hacer nosotros para atar la carne, para someter la carne a la voluntad del Padre, para que podamos ser personas más sumisas a la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo les voy a enseñar en esta mañana. ¿Qué podemos hacer? Amén. El poder, estamos hablando de entendiendo qué es el poder y la autoridad. Ahora le voy a explicar qué es el poder. El poder es la capacidad de hacer algo. Tú puedes hacer algo, o sea, poder, capacidad, ¿ya? El poder es la capacidad de hacer algo y la autoridad es el permiso para ejercer ese poder. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? El poder es la capacidad y la autoridad es el permiso que te dan para poder hacerlo. Poder requiere unción. Pero ¿qué significa la palabra unción? Porque muchas veces no entendemos porque hemos recibido tantas diferentes revelaciones o significados. Hemos escuchado tantos sermones acerca de la unción y a veces estamos confundidos acerca de ¿qué quiere decir unción? Y vamos a ver en la Biblia qué nos enseña acerca de la unción, porque poder tiene que ver con unción. ¿Qué es unción? La unción es una capacitación de parte de Dios. Por eso digo que el poder es la capacidad de hacer algo, la unción para hacer algo, porque la unción significa es una capacitación de parte de Dios para hacer algo. ¿Qué quiere decir capacitar? Es un entrenamiento, es una formación. De ahí depende la unción. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ungimiento de una persona era algo sumamente particular. No muchos fueron ungidos, ¿sí o no? Fueron pocos en la Biblia que menciona que Dios los ungió. Estos ungimientos eran hechos derramando aceite sobre la persona escogida por Dios. ¿Se acuerdan la historia del rey David cuando era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre? El Señor envió al profeta Samuel que fuera a buscar a David y que lo ungiera, lo apartara, lo escogiera, pero le faltaba algo a David para que pudiera entonces ejercer ese poder y esa autoridad. ¿Qué le faltaba? Capacitación, preparación, formación, y eso incluye formación de carácter. Amén. Entonces, el hecho de que el Señor te dé una autoridad o te llame, te unja, no quiere decir que ya estás preparado. ¿Me están entendiendo? Entonces, les decía, este ungimiento eran hechos derramado aceite sobre la persona escogida por Dios para así marcar su sello de ungido de Dios. Amén. De escogido.
a través de este acto solemne, la persona ungida recibía una capacitación o un entrenamiento y una autoridad especial de Dios para desempeñar un rol exclusivo. En el Antiguo Testamento, cuando veíamos que ungían a tales personas, el rol usualmente era, lo ungían para rey, para sacerdote o para profeta o cualquier otra cosa. Amén. Entonces, vamos a hablar, ya les expliqué un poco acerca de el poder que requiere unción. Hablemos de la posición y postura. La autoridad es la capacidad que tenemos debido a nuestra posición. Dígale que está a su lado, posición. ¿Cuál es tu posición? Vamos a ver qué significa posición. La autoridad es la capacidad que tenemos debido a nuestra posición. Tengo la autoridad de Dios en mí debido a mi unión con Jesucristo. Tengo la autoridad de Dios en mí debido a mi unión con Jesucristo. Esa es mi posición. Amén. Mi posición tiene que ver con quién soy yo. ¿Quién soy yo? Amén. Al recibir la salvación, cuando uno acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador, entramos en la autoridad de Cristo. Él nos da autoridad por nuestra posición. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos resucitados y sentados con Cristo a la diestra del Padre. Esa es nuestra posición. Eso es lo que nos da autoridad. Amén. Lo que significa que la autoridad de Dios que está en Jesucristo se comparte con nosotros porque ya estamos sentados junto a Él, junto con Él. ¿Me están entendiendo? La autoridad es tu posición. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy hija, soy heredera. Amén. Entonces tengo autoridad por lo que yo soy. Un ejemplo, yo soy hija de los apóstoles. Tengo cierta autoridad, ¿sí o no? Yo entro por aquí, todos me reconocen, me respetan como la hija de los apóstoles. Yo tengo acceso a todas las oficinas, a todos los salones, aunque tengan llave. Yo tengo autoridad por ser hija de ellos para abrir las puertas. Yo llego a la casa de mi mamá y tengo una clave para entrar, tengo una llave, puedo entrar a su nevera y me como todo lo que quiera y después ella me llama y me dice, ¿te comiste lo que era para tu papá? Tengo autoridad por mi posición como hija. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos autoridad por nuestra posición como hijos, como reyes, sacerdotes, como nación santa, como los que Dios dice que tú eres. Y nadie te puede quitar esa autoridad. A mí nadie me puede quitar la autoridad que me han dado mis padres por ser hija de ellos, ¿sí o no? ¿Me están entendiendo? Entonces, la autoridad tiene que ver con posición. Al recibir la salvación se nos entrega esta autoridad. En este momento la autoridad de Dios dada a Jesucristo, que resucitó a Jesucristo de la muerte, esa autoridad que resucitó a Jesucristo de la muerte, también es mía, ¿sí o no? Está en mí. Así es como la iglesia de Jesucristo vivirá como Jesús y avanzará contra las puertas del infierno. Esa autoridad está en mí, la misma autoridad que levantó a Jesucristo de los muertos está en mí y está en ti y está en la iglesia de Cristo. Amén. Esas son verdades absolutas que nadie las puede cambiar, ni el mismo infierno, ni el mismo diablo puede cambiar tu posición como cristiano, como hijo, como iglesia de Cristo. Y es necesario que ustedes entiendan esto en esta mañana. Ahora, el poder, ya hablamos de, ya ustedes entienden qué es la autoridad y cómo podemos obtener esa autoridad por medio de la salvación. Amén. Fácil. Ahora, el poder es un poco más complicado. El poder es la capacidad que tengo debido a mi postura. Vamos a hablar qué es nuestra postura. A mi postura de vida. Postura tiene que ver con actitud y con mi estilo de vida. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo que no les di ese versículo. En Lucas 9:1 Jesús dijo, o le dijo que Él había dado
su autoridad y poder a los 12. Ah, sí, ese fue el primero que leímos. El segundo, Él le había dado poder y autoridad, ¿a quiénes? A los 12 discípulos, ¿sí o no? Y que ellos también iban a hacer señales, maravillas. Un poco más tarde, en el mismo capítulo 9, Jesús está en el monte de la transfiguración, como en el versículo 28 o 30 y pico, por ahí. Primero viene y le da, Él echa fuera demonios y dicen, wow, tremenda autoridad. Después viene, unos capítulos después, les da a ellos la autoridad, ¿sí o no? Y más adelante se encuentra Jesús en el monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan. Y un hombre se acerca a los otros discípulos que no estaban con Jesús en el monte de la transfiguración y les pide que oren por su hijo que está endemoniado y que tiene epilepsias. O sea, el demonio le está causando la enfermedad de epilepsia al hijo de este hombre. Y le pide a los discípulos que los echen fuera. ¿Qué hacen los discípulos? Tratan de echarlo fuera, oran, pero ¿qué sucede? Nada, no queda libre el muchacho enfermo y endemoniado con las epilepsias, los ataques de epilepsia. Ellos obedecieron porque ellos sintieron que tenían la autoridad para hacerlo porque Jesús se las había dado, pero no pudieron echarlo fuera. Entonces, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, este mismo hombre viene donde Jesús, se le acerca y le dice que ore por su hijo, ya que los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. Entonces Jesús, ¿qué hace Jesús? Va, ora por el hijo y ¿qué pasa? Queda libre, dice la palabra que queda libre, que echa fuera, expulsa fuera a los demonios. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre lo que hicieron, lo que hizo Jesús y lo que hicieron los discípulos? Porque hubieron dos resultados diferentes. Los discípulos ejercieron su autoridad, pero nada pasó. Ejercieron la autoridad, mas no tuvieron el poder para echarlo fuera. Jesucristo tenía las dos cosas. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. ¿Era la voluntad de Dios que el hijo fuera liberado? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Los discípulos habían recibido autoridad para hacer esto? ¿Sí o no? Sí la habían recibido. Entonces, ¿por qué no se desató el poder para que sucediera? Esta es la pregunta del millón. Y esa fue la misma pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Le dijeron, pero ven acá, tú nos diste la autoridad y el poder, hicimos lo que tú nos dijiste, oramos por él, así igual que tú lo hiciste. ¿Por qué no se sometieron los demonios a nosotros? ¿Por qué no los pudimos echar fuera? ¿Y qué fue lo que le contestó a Jesús? Este género, Jesús le contestó a ellos, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir la palabra género? Tipo, esta clase, este rango. O sea que hay diferentes tipos de demonios, hay diferentes rangos, ¿sí o no? Porque él no dijo este demonio, dijo este género de demonio, esta clase de demonio no sale sino con ayuno y oración. Entonces lo que Jesús les estaba revelando a los discípulos aquí era lo siguiente, pongan atención, les decía, ustedes solo están dependiendo de su posición. Pero ¿dónde está la oración? Están dependiendo de su posición como hijos. Pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está tu postura? ¿Me están entendiendo? Pero ¿a quién le puso Jesús la responsabilidad de ayunar y orar? ¿Al endemoniado o a los discípulos? A los discípulos, ¿sí o no? Porque él no le dijo al padre del endemoniado, ok, los discípulos oraron por ellos, los demonios no se sometieron, ves y dile a tu hijo que entre en ayuno y oración para que los demonios lo dejen. Eso no fue lo que hizo Jesús, ¿sí o no? ¿A quién mandó a orar? A los discípulos. Era ellos el que está echando fuera al demonio, el que quiere el poder para ejercer autoridad sobre las circunstancias, el que tiene que estar en ayuno, en oración. Amén. Porque Jesús no mandó al endemoniado a orar. Él fue y oró por él y el demonio salió. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces,
La oración continua en preparación para el ministerio ciertamente es necesaria. No estoy hablando a los pastores, o sea, cuando hablo de preparación para el ministerio, cualquier cosa en que tú puedas servir en la iglesia. La oración continua en preparación para el ministerio ciertamente es necesaria. La oración te llena de la presencia de Dios. Los demonios van a huir y las enfermedades por la presencia. ¿Me están entendiendo? No es solamente por la autoridad, es por la presencia de Dios que está en ti. Cuando tú ayunas, cuando tú oras, cuando tienes una vida santa ante el Señor. Amén. Entonces, la oración te llena de la presencia de Dios. Jesús era un hombre de ayuno y oración. Todos sabemos eso. Oraba a veces por 40 días, 40 noches. Se escapaba, iba solo, oraba con el Padre. Por eso se le sometían los demonios. Por eso los enfermos eran sanados. ¿Sí o no? Por la presencia de Dios que estaba en él, porque él buscaba la presencia de Dios. Los demonios le temen es a la presencia. Amén. Jesús era un hombre de ayuno y oración. El ayuno somete la carne al espíritu. A veces ayunamos por motivos que no son correctos. A veces le estamos pidiendo al Señor un milagro y ayunamos: Señor, voy a ayunar para que me hagas esto, para que se suelte aquel caso. El ayuno no es para eso, el ayuno es para presencia. Amén. El ayuno es para tener la presencia de Dios contigo. ¿Por qué? Porque el ayuno somete la carne al espíritu. Entonces es cuando vas a poder ser un hombre espiritual o una mujer espiritual que vive en el espíritu y no en la carne. Les enseñaba yo en la escuela profética a mis alumnos que somos seres bidimensionales. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en las dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? La natural y la espiritual. Somos un espíritu con alma y cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu. Somos espíritu con alma y cuerpo. Para poder entrar en el espíritu, necesitamos que presencia, estar en la presencia de Dios. El ayuno te ayuda a someter tu carne al espíritu para que puedas ser un ser más espiritual. ¿Y qué quiere decir ser espiritual? No quiere decir aquel que viene a la oración de las 5 de la mañana todos los días. Es que el que se viste con corbata y traje los domingos. Eso no es ser espiritual. El que pasa con la Biblia aquí debajo del brazo, la biblota grande para que todos se la vean, eso no tiene nada que ver con espiritualidad, eso es religiosidad. El hombre espiritual es el que ha muerto a la carne. Y para que puedas morir a la carne tienes que meterte en ayuno, en oración, está en la presencia de Dios. El hombre espiritual es que cuando algo le está sucediendo que él no esperaba, no te responde, o cuando tú vas y le está sucediendo algo, un problema, y tú vas y lo saludas, no te responde con una cachetada. Porque hay personas mal geniadas que tú no les puedes decir nada porque te van a morder. Y tú no tienes nada que ver con el problema que están atravesando. Ese es un hombre que está en la carne, una persona carnal, que no ha aprendido a sujetar la carne, porque no hay presencia, ¿sí o no? Yo estoy diciendo es la verdad. Porque créanme que por muchos años yo debatía con mi papá, porque él es un hombre de oración, y él siempre decía, es orar, todos los problemas se resuelven con la oración, y yo le decía, Yo decía que era la organización, y es la oración. Y hoy me doy cuenta que son las dos cosas. Pero más la oración. ¿Por qué? Porque es que cuando tú conoces a Dios, cuando tú estás metido en la presencia de Dios, las demás cosas se arreglan fácilmente. Pueden venir los problemas, pero tú vas a reaccionar conforme al espíritu, no conforme a tu carne. Amén. Y eso es lo que te da poder sobre tus circunstancias. Es la presencia de Dios. Amén. Es necesario someter nuestra carne al espíritu, porque a veces las fortalezas que tenemos pueden impedir la liberación de la autoridad de Dios en nuestras vidas.
quieres tener la autoridad de Dios y el poder de Dios en tu vida, tienes que someter la carne al espíritu para que las fortalezas que están impidiendo esto te dejen libre, para que puedas derribar fortalezas. Ahora, ¿qué son fortalezas? Son esas áreas en nuestra vida o nuestra alma donde el enemigo tiene una base de operaciones. Wow, pastora, el enemigo tiene base de operación en mi alma. A veces sí, en ciertas áreas de tu alma. ¿Y cómo es eso? Puede ser por medio del orgullo o altivez. Si el enemigo sabe que tú eres una persona orgullosa o de altivez, va a operar ahí. Es su base de operación y hace lo que sea contigo. Dios, dice la palabra, que mira de lejos al altivo, pero dice que al humilde lo tiene pendiente, atiende a sus necesidades. Entonces el ser altivo o el ser orgulloso es un pecado, es una fortaleza en la vida de algunas personas. Y esas fortalezas no permiten, no dejan que el poder y la autoridad se muevan en ti. ¿Me están entendiendo? Entonces, la rebeldía es otro. No solamente el orgulloso y el altivo no entrará. Hay muchos pecados, hay muchas áreas en nuestra alma que impiden que el poder de Dios se mueva en tu vida. La rebeldía también marginará el poder de Dios en tu vida. El poder que levantó a Jesús de la muerte. Porque a veces hablamos de la palabra autoridad y poder como si no fuera nada prácticamente. Estoy hablando del poder que resucitó a Lázaro, del poder que resucitó a Jesucristo de la muerte. Es algo grande. Y ese mismo poder tú lo puedes tener si solamente aprendemos a sujetar la carne al espíritu. Amén. Cuando Jesús estuvo en Nazaret, las escrituras dicen que no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. La incredulidad también es otra fortaleza en muchas personas que impiden que el poder de Dios se mueva en nuestra vida. La autoridad es un absoluto que tenemos en Cristo. Cuando digo un absoluto es que nada lo puede cambiar. Amén. Porque la autoridad tiene que ver con ¿qué? Posición, diga posición. Pero el poder es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? El poder depende de ciertas condiciones. Amén. Diga a su vecino para que no se lo olvide. La autoridad es un absoluto, pero el poder es relativo. La autoridad es absoluto, pero el poder es relativo. Los discípulos tenían la autoridad para echar fuera al demonio, pero no tuvieron el poder. ¿Y por qué yo sé que no tuvieron el poder? Porque Jesucristo en una ocasión, creo que fue cuando estaba en el jardín de Getsemaní, que se fue con Pedro, se echó a un lado, le dijo a Pedro que fuera con él. Y después viene y amonesta a Pedro y le dice, no pudiste velar, o sea, no pudiste orar ni siquiera una hora. O sea que no oraban. Estaban carnudos estos discípulos. Le dijo, ni siquiera una hora pudiste velar, pudiste orar. Y eso me demuestra que los discípulos no tenían el poder por falta de oración. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Orar para que no entréis. Orar y velar para que no entréis en tentación. Amén. Orar y velar. Hay también una diferencia entre orar y velar. Cuando tú oras vas a estar sobrio, vas a poder velar, vas a poder estar despierto a la realidad espiritual. Vas a poder discernir los ataques del enemigo. Vas a poder discernir si es una tentación, si es el diablo, porque a veces pensamos, ay, mira, se me presentó tan tremenda bendición que me ofrecieron un trabajo en otro país, en otro estado, y pensamos que es una tremenda bendición porque no estamos despiertos a la realidad espiritual, que es un engaño del enemigo, a veces, no todo el tiempo. Tenemos que estar sobrios, velar y orar para que no entréis en tentación. Amén.
Entonces les decía que la autoridad es un absoluto, pero el poder es relativo. El poder está relacionado con la postura de la vida, o sea, cómo está tu alma, qué es lo que haces, qué es lo que dices. Amén. Es por eso que mi liberación, mi restauración y vivir libre del pecado no es solamente vital para mi vida, sino que también se trata de otras personas a quien yo ministraré. ¿Me están entendiendo? Porque ese es el propósito de la iglesia de Cristo. El Señor me salvó, me dio autoridad y poder, no solamente para mí, para que yo ministre a las personas, que era lo que hacía Jesucristo. Él se compadecía con el dolor de los demás. Él le dolía cuando veía a un endemoniado, cuando veía a un enfermo o a un pobrecito, a un ciego. Y él usaba ese poder. ¿Para qué? No para su beneficio, para ministrar a otros. Entonces, yo tengo que estar libre. Yo necesito arreglar esas áreas que tiene el demonio donde está operando en mi vida. Yo necesito quebrantar esa fortaleza. Yo necesito entrar en ayuno y oración para estar más cerca de Dios, para tener su presencia, para recibir el poder. ¿Para qué? Para ministrarles a otros, porque eso era lo que hacía Jesús. Amén. Se trata de ver el avance del reino de Dios para que las puertas del infierno no puedan prevalecer. Se trata de Él, no se trata de mí. Amén. Cuando hay un encuentro entre el reino y las tinieblas, el reino de Dios y las tinieblas, el reino de la luz, el reino de Dios es el reino de la luz. Cuando hay un encuentro entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de la luz siempre vencerá. ¿Sí o no? Entonces, el reino de las tinieblas tratará de comprometer el poder de Dios en mí a través de ¿qué? Del pecado, de la tentación, del temor, de la incredulidad, de la rebeldía, del orgullo y de otros pensamientos negativos, de actitudes, de emociones pecaminosas. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Como el enemigo sabe que el reino de la luz no siempre va a prevalecer, él va a tratar de comprometerme a mí, poniéndome estas cosas. Amén. Para que el reino de Dios no avance. Entonces, por lo tanto, es necesario comenzar a alinear mi vida para liberar el poder y la autoridad. Amén. ¿Qué quiere decir alinear? Al alinearme me refiero a alinearme con la verdad de Dios, ponerme a la par, ponerme en acuerdo, hacer lo que diga la palabra de Dios. Eso es alinearme con la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La verdad. Alinearme con la verdad de Dios. Amén. Quiero llevar mi vida a un mayor y mejor alineación con Dios y con su verdad, para que su poder pueda ser liberado en mi vida a mayor medida. Porque a veces podemos echar fuera un demonio de bajo rango, pero el de alto rango no lo podemos tocar. ¿Necesito qué? Necesito una mayor medida. Amén. ¿Por qué vemos a siervos de Dios, algunos pastores, otros evangelistas, profetas? Muchos de ellos salen por televisión, ahora en las redes sociales, que tienen un poder de que hacen así y sale todo el mundo corriendo no, desmayándose. Hacen así con la mano. ¿Ustedes lo han visto? Y les voy a decir algo, porque a veces el mundo critica mucho y ve eso y dice, uy, qué show, qué espectáculo le pagaron a la gente para que hicieran eso. Ustedes saben que eso es mentira. Que aquí, a veces del púlpito, el pastor hace así, se caen muchos ahí sin tocarlo, a veces los toca, a veces no, y se caen por la presencia, ¿sí o no? Una vez estuvimos en una campaña de Benny Hinn hace muchos años atrás, una cruzada, aquí en ese tiempo era Atlantic Center, que ahora es el BBT, o era el Home Depot Center. Bueno, era hace mucho tiempo. Invitaron a pastores y pastores asociados, y yo fui con mis padres y fueron muchos pastores. Y yo me acuerdo que los pastores los sentaron en una sección especial y era gratis, ellos no cobraron por esa cruzada. Cuando salió Benny Hinn, él solamente alzó las manos porque había adoración y él quería alabar a Dios. Él salió y él empezó a alabar, él hizo así y
cayeron toda la fila de los pastores. Mi mamá fue una de ellas, ¿sí o no? Ella estaba ahí al lado mío, mi papá la tuvo que aguantar porque ustedes saben cómo son las sillas del estadio, ¿no? Que van así. Entonces ella se iba a caer para el frente. Y al frente había unos pastores morenos también, los dos, todo el mundo cayendo, todo el mundo. Él no dijo nada, él salió, él alzó sus manos a alabar porque había una adoración y empezaron a caer las personas. Presencia de Dios. Ahora, Benihín después tuvo sus problemas, pero estoy hablando de ese momento, había presencia de Dios. Amén. Eso es poder. Cash Luna, el Señor lo usa mucho en lo que es liberaciones y sanidades. Hay presencia de Dios. Amén. A lo mejor el Señor nos está usando para alcanzar a 2 o 3, influir en las vidas de 10, 20 personas, 200, 300. Pero podemos hacer más si llevamos la presencia de Dios con nosotros. Podemos alcanzar más si nos metemos en la presencia. Amén. Porque lo que tenemos es autoridad, pero nos falta el poder porque no pudimos velar ni siquiera una hora. ¿Me están entendiendo? Amén. Y después le echamos la culpa a Dios cuando las cosas no nos salen bien. Señor, pero tú me prometiste, pero me profetizaron, pero me dijeron y no se ha cumplido. Y el Señor te dice como Jesucristo: conoces tu posición, pero no conoces tu postura. Tu postura anda mal. ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Es necesario alinear tu vida para poder liberar el poder de Dios y autoridad sobre ti. El cristianismo se trata de estar equipado para un propósito. Equipados, unción, capacitación, entrenamiento, equipar. ¿Me están entendiendo? Entonces la unción es necesaria para el avance de la iglesia, para el avance del reino de Dios. No debemos estar contentos con la forma en que estamos. ¿Cuántos están contentos con la forma en que estamos? How many of you are happy with the status quo? ¿Cuántos están contentos? No hay ni una mano levantada, yo tampoco levanto la mía. Yo quiero más. ¿Tú estás contenta? Bueno, con lo que te acaba de pasar, yo sé que estás contenta. Silvia va a testificar la semana entrante de algo grande que el Señor hizo en su vida. Yo no estoy contenta, yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Yo quiero más de la presencia de Dios. Yo sé que tengo la autoridad, pero yo necesito más poder para el avance del reino de Dios. Vamos a estar en pie, pueblo. El cristianismo se trata de estar equipados para un propósito. El Salmos 8, del 6 al 8, dice que cuando Dios creó la humanidad, sujetó la tierra bajo la autoridad humana. Ese fue el plan inicial de Dios, ¿sí o no? Cuando Dios creó a la humanidad, sujetó a la tierra bajo la autoridad humana. Fuimos creados un poco menos que Dios, pero más grande que los ángeles. Eso lo dice la Biblia. Cuando nos convertimos en creyentes, recuperamos este estado que habíamos perdido y recuperamos esta autoridad. ¿Me están entendiendo? Los incrédulos no tienen esa autoridad, porque recuerden que para tener autoridad tienes que tener salvación. Amén. Estamos hablando de autoridad espiritual. Los incrédulos no tienen esa autoridad, están bajo la influencia del enemigo. Entonces, vivir libre significa ser liberado del poder y la autoridad de Satanás. Amén. Y ser liberado para vivir y operar en el poder y la autoridad de Dios. Amén. Los impíos, los que no son creyentes, están bajo la autoridad del enemigo. Cuando uno se convierte, cuando uno recibe la salvación por medio de la fe, entonces en ese momento inmediatamente se nos da la autoridad como hijos de Dios por nuestra posición. Pero necesitamos ser liberados de muchas cosas en nuestra alma para poder ejercer el poder. Es tan simple como eso. Y para poder ser liberados necesitamos presencia. Nosotros mismos podemos autoliberarnos con la presencia de Dios. Métete en la presencia de Dios y puedes ser autoliberado. Ahora, hay personas que necesitan ayuda y necesitan que tú les ministres. ¿Y dónde está tu poder? ¿Cómo está tu postura?
En primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú supieras que por ahí anda un loco, un depredador, buscándote para destruirte, tú no andarías por ahí como cuando uno anda de paseo en Disney World, ¿sí o no? Cuando uno anda de paseo de vacaciones en Disney, por allá uno se levanta tarde, come tarde, ni ora, y se va para los parques y tomándose los selfies, ¿sí o no? Cuando tú estás consciente que hay alguien que te quiere destruir, tú vas a caminar diferente, tu postura va a cambiar, ¿sí o no? Pero andamos dormidos como si estuviéramos todo el tiempo de vacaciones, y hay alguien que te quiere destruir y se llama el enemigo de tu alma, el diablo, el demonio, como le quieras decir, porque está en la Biblia. El Señor lo dijo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? A los cristianos, a los hijos de Dios, por tu llamado, por lo que se te ha encomendado, por el propósito que se le ha encomendado a la iglesia de Cristo, de liberar al cautivo. ¿Tú crees que Él está contento cuando eres llamado para un ministerio, para una tarea especial, para un proyecto especial? El enemigo está por ahí rondeando. ¿Tú crees que Él se cruza los brazos y dice: qué interesante? Le dijeron a Juan Carlos que va a ser un apóstol. Qué interesante. ¿Tú crees que Él se va? No, Él empieza a maquinar estrategias para derribarlo, ¿sí o no? Para tumbarlo, para robarle su gozo, para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso le puede hacer daño a su reino de las tinieblas. Tenemos que estar conscientes que esto es una batalla 24 horas al día. Y no es que tengamos que tener miedo todo el tiempo, porque la solución es fácil: es estar en la presencia de Dios. Si cada uno de ustedes hiciera eso, si cada uno de ustedes entrara más en la presencia de Dios, ayuno, oración, leyendo la palabra, leyendo libros que te iluminan la palabra, que traen iluminación a la palabra, wow, sería una iglesia poderosa.